La teoría crítica es una escuela de pensamiento que evalúa y juzga los hechos sociales y culturales. Su origen se remonta en la escuela de Frankfurt en 1920. El ideólogo fue Max Horkheimer, quien sostiene que esta teoría debe buscar la emancipación humana de la esclavitud. Además, su posición está enmarcada en un análisis neomarxista de la situación capitalista de la Alemania occidental, por lo que Frankfurt se fijó en una experiencia de la Unión Soviética. Pero en 1933, la escuela se traslada a la Universidad de Columbia, Nueva York, donde se da la filosofía de la historia pesimista. Para conocer las características de la teoría crítica es necesario enmarcarla en dos etapas. En esta primera etapa, Horkheimer formuló una teoría crítica por primera vez en 1937. Horkheimer se apoya en el marxismo heterodoxo, por lo que la teoría crítica adecuada debe cumplir con tres criterios al mismo tiempo: la explicación, practicidad y la normatividad. Esto implica que se debe identificar lo que está mal en la realidad social para cambiarlo. En la década de 1930, la escuela de Frankfurt priorizó tres áreas: el desarrollo del individuo, que se centró en las causas que producen el sometimiento de los individuos y de la fuerza de trabajo a la dominación centralizada; la economía política, en la cual Friedrich Pollock fue quien analizó la economía del capitalismo posliberal; y la cultura, que se encargó de investigar empíricamente los estilos de vida y las costumbres morales. En la segunda etapa, llamada crisis teorética, la escuela estuvo obligada a exiliarse y desarrolló un punto de vista históricamente pesimista. Sus temas fundamentales se basaban en la alienación y la cosificación de la especie humana, además que evitaban el uso de términos como socialismo y comunismo. En la tercera etapa, la filosofía del lenguaje, Jürgen Habermas hizo una teoría crítica hacia el pragmatismo, la hermenéutica y el análisis del discurso, a través de la comprensión del lenguaje. Entre los principales ideólogos y representantes están... Formuló mi teoría crítica por primera vez en 1937 y se publica en mi obra La teoría tradicional y la teoría clásica. Aquí mi posición se basa en la resolución de los problemas de la realidad social. Aquí tomo en cuenta, además, que las teorías tradicionales que estaban hasta ese momento se basaban en describir la realidad, y yo opto por la teoría clásica como un sistema de transformación de esta realidad social. Es aquí donde se encuentra otra distinción, y es que en las teorías tradicionales se toma la realidad como algo dado o algo ya existente, y en la teoría crítica se habla de la realidad como algo producido por el hombre y sus acciones. Entonces estaremos hablando de teorías y organizaciones sociales que se ven atravesadas por una lógica de dominio, algo de lo que nos hablaba Marx y en parte de lo que se apoya mi teoría crítica. Y esto hace que las teorías tradicionales interpreten un mundo en el que se impone una lógica de dominio, las cuales predisponen las acciones de los hombres. Y esta construcción de predisposiciones está constituida nada más ni nada menos que por el mismo hombre. Siguiendo la misma línea, tenemos a Theodor Adorno, quien nació en 1903 y falleció en 1969. Es también un filósofo y psicólogo alemán. Se basa en las áreas de la escuela de Frankfurt, que es el desarrollo del individuo, economía política y cultura, para criticar al capitalismo, y lo considera el degradador cultural y social, quien a través de su modelo vuelve a la cultura y a las relaciones sociales en un objeto mercantil. Estos conceptos lo llevan a referirse a la industria cultural, que es lo que se encuentra controlada por corporaciones mediáticas. Dicha industria realiza una explotación de bienes considerados como culturales con el único fin de conseguir lucro, y lo hace a través de una relación vertical con los consumidores, adaptando sus productos al gusto de las masas para generar el deseo de consumo. De lo que nos habla Adorno es de un problema de realidad social considerado como un modelo de estructura socioeconómica, llamado capitalismo. El hacer referencia a que los medios de producción generan un orden que afecta las áreas de la escuela de Frankfurt y solo beneficia a la industria.
Herbert Marcuse fue un filósofo y psicólogo alemán que sostenía que el capitalismo ha dado un cierto bienestar y mejora el nivel de la vida de la clase obrera. Si bien esta mejora es minúscula desde la realidad, sus efectos son terminantes, ya que de esta manera el proletariado ha desaparecido y todo movimiento contrario al sistema ha sido absorbido por la sociedad hasta considerarlo válido. La causa de esa absorción se debe a que el contenido de la conciencia humana se ha fetichizado, utilizando los conceptos marxistas. Además, de las necesidades reconocidas por el hombre son ficticias. Para Marcuse, hay dos tipos de necesidades: reales, que vienen de la naturaleza del hombre, y ficticias, que vienen de la conciencia alineada, se producen por la sociedad industrial y su orientación al modelo vigente. Agrega que estos sistemas se institucionalizan a través de sistemas de jurisprudencia global. A partir de esto, define la racionalidad comunicativa como la comunicación que se orienta a lograr, sostener y revisar el consenso, definiendo el consenso como el que se fundamenta en afirmaciones de validez criticables que se reconocen intersubjetivamente. Muchos me consideran un filósofo sociólogo. Pertenecía a la primera generación de la Escuela de Frankfurt, en la cual me gradué bajo la tutela de Heidegger durante una investigación de Hilbert en Friburgo. Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando yo y mis compañeros de la escuela de Frankfurt fuimos exiliados debido a que Hitler llega al poder y no comparte las mismas ideas marxistas que nosotros. Sin embargo, esto me sirvió como impulso para llegar a Estados Unidos en 1934, donde llegué a la Universidad de Columbus y compartí algunas de mis opiniones durante investigaciones, y esto en 1950 es recompensado cuando estoy trabajando como maestro ahí, y de la misma manera lo hago en Harvard. He dicho, los males sociales solo pueden superarse si rechazamos el proceso democrático liberal. De nacionalidad alemana, Jürgen Habermas estudió filosofía, psicología, literatura alemana y economía. Su mayor aporte ha sido su teoría de acción comunicativa. En esta sostiene que los medios de comunicación colonizan los mundos de la vida y ocurre cuando los sueños y expectativas de los individuos resultan una canalización estatal de la cultura y el bienestar. Se desarman las formas de vida tradicionales. Los roles se encuentran bien diferenciados. El trabajo alineado se recompensa adecuadamente con ocio y dinero. En 1949 ingresa a la Universidad de Bonn en Zúrich. Se gradúa gracias a su tesis basada en el pensamiento de Schelling. Este concepto de racionalidad comunicativa le permite diferenciar distintos tipos de discursos, como argumentos estéticos, explícitos o terapéuticos. El 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Alemania. Nací en tiempos del nazismo. Cuando fui joven no pude desarrollar relaciones sociales debido a que yo tenía el paladar hendido, y debido a eso la gente me trataba como un bicho raro, como si fuera alguien extraño. Gracias a esta experiencia me pude dar cuenta de la importancia de la comunicación en la sociedad. En 1949 me graduó de la Universidad de Zúrich gracias a mi tesis sobre Schelling. El conocimiento no es una representación, es más bien un proceso de interacción que consiste en transmitir información de unos a otros. Martin Heidegger fue un filósofo alemán que nació el 26 de septiembre de 1889 y murió el 26 de mayo de 1976. Rompe con las filosofías idealistas y se sumerge en una visión existencial del hombre, recuperando la temática del ser en su estado más profundo. Se hace preguntas acerca del ser, pero no hay respuestas. Solamente se sabe que está ahí y que el tiempo no para nunca. Heidegger estudia la existencia inauténtica, donde el hombre deja de ser uno, único y auténtico, para ser uno más de la masa e inauténtico. Gracias a la existencia inauténtica, el hombre no enfrenta la finitud del ser y se mueve en el anonimato de la masa, olvidando la certeza única. Finalmente, cuando la muerte llega, el hombre inauténtico comprende que siempre ha actuado sin voz propia y muere sin haber vivido.
pero ni siquiera muere, porque ya era un muerto viviente. Ese uno que construye el mundo inauténtico en el que se sumerge el hombre es en realidad una pequeña parte de la masa denominada por José Pablo Feynman como los poderosos otros. Son los que siembran los elementos de inautenticidad a través de 3 estrategias: publicidad, avidez de novedad y temas de conversación. Bueno, soy Hannah Arendt, nací el 14 de octubre de 1906 y estudié filosofía y teología, además de ser discípula de Martin Heidegger. Pues en 1961 emigré a Estados Unidos, donde escribí varios libros y además yo solicité hacer un reportaje a la revista de New Yorker acerca de Adolf Eichmann. Bueno, la banalización del mal básicamente es que una persona capaz de cometer atrocidades y grandes males se puede ver superficialmente como una persona normal. En la banalización del mal comprende 4 puntos. El primero es: quien no actúa como piensa termina por pensar como actúa. El siguiente es: ¿qué es ser una persona? El siguiente es aprender a distinguir entre el conocimiento y el pensamiento reflexivo. Y el cuarto son los mecanismos de defensa de la personalidad. Martín León Portilla nació el 22 de febrero de 1926 en la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en Artes en California y un doctorado en Filosofía en la UNAM. El trabajo de Miguel Portilla se ha centrado en los pueblos indígenas y prehispánicos, desde el estudio de la lengua y literatura hasta la defensa de sus derechos. Miguel Portilla es el continuador directo de la obra iniciada por el padre Ángel María Garibay. Se interesó en el rescate y divulgación del Tlatoyi, o la lengua palabra de los pueblos nahuas. Las traducciones de Garibay no resultaban ajenas, pues se encontraba preparando una tesis sobre 2 fuentes de la moral y la religión de Henry Bergson, con temática de interés antropológico e histórico. En el Cuicatl descubrió la flor y el canto, que es visto como una dualidad antagónica o una dualidad vivificadora entre la poesía y la filosofía. Nos dice que el arte también es un camino del conocimiento, y la negación es la hermana del desconocimiento, que se niega lo que no se conoce. Para León Portilla hay una continuidad de lo prehispánico en el México actual. Esto va desde las costumbres alimenticias hasta los nahuatlismos que utilizamos, las expresiones diarias, las esperanzas o los temores. Un mexicano que desconoce el legado prehispánico está imposibilitado para conocerse. Mi nombre es Samuel Ramos, soy un filósofo mexicano, académico y también me desempeño como director de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui miembro del Colegio Nacional. Mis textos acerca de la identidad y la psicología del mexicano se han vuelto muy importantes. Yo nací en Zitácuaro, Michoacán, el 8 de junio de 1897. Mi padre fue el médico Samuel Ramos Cortés y mi madre la señora Socorro Magaña Montalbán. Desde niño, mi padre me comenzó a inculcar cultura gracias a sus lecturas de Homero. También me leyó a Don Quijote de la Mancha, Las Mil y Una Noches. Además me enseñó gramática, geografía, historia, matemáticas, francés e inglés. Él y yo acostumbrábamos pasear por los bosques que están ubicados alrededor de mi pueblo, allá en Michoacán. Mi padre solía leer fragmentos para que luego yo los convirtiera en un tema de composición literaria. Así fue mi crecimiento al lado de mi culto padre. Mi hogar era la escuela, hasta los 9 años, cuando mi padre es titulado catedrático de anatomía descriptiva dentro de la Escuela de Medicina en la ciudad de Morelia. Entonces tuvimos que mudarnos a dicho lugar. Fue para ese entonces que mi padre, por cuestiones evidentes, ya no pudo seguir educándome y fui inscrito a la primaria. Mi nombre es Octavio Paz Lozano. Nací en México DF el 31 de marzo de 1914, durante la Revolución Mexicana. Apenas unos meses después, al unirse mi padre al ejército zapatista, junto con Antonio Díaz Soto y Gama, mi madre me llevó a vivir a la casa de mi abuelo paterno, Ireneo Paz, en Mixcoac. Entonces era un poblado cercano a la Ciudad de México. Ahí radicamos hasta tener que aislarme en Los Ángeles con la representación de Emiliano Zapata ante los Estados Unidos, cargo que mantuve hasta 1919 tras el asesinato de Zapata. Durante ese tiempo me dieron crianza mi madre Josefina, mi tía Amalia Paz Solorzano y mi abuelo paterno Ireneo Paz.
quien era un soldado retirado de las fuerzas de Porfirio Díaz, así como un intelectual liberal y novelista. Mi padre, Octavio Paso Larzano, era el menor de 7 hermanos. Él trabajó como escribano y abogado para Emiliano Zapata. Él estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió a la Revolución. También fue diputado y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista 456. Todas estas actividades provocaron que mi padre se ausentara de casa durante largos periodos.